Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenido. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción de Radio Congreso para el canal de televisión del Congreso. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios lo que buscamos es construir pedagogía parlamentaria, analizar la vida parlamentaria desde un punto de vista menos coyuntural, es decir, nos alejamos un poco del debate del día a día para entender mejor el funcionamiento de nuestras instituciones, y para ello, el día de hoy hemos preparado un programa sobre la ley del Congreso. Como usted sabe y hemos platicado aquí en programas anteriores, nuestro Congreso está regulado por distintas fuentes de derecho: la Constitución, la ley, los reglamentos y muchas otras disposiciones, acuerdos parlamentarios, etcétera. Pero también se discute la necesidad o no de tener una ley del Congreso. Tenemos una ley orgánica, vamos a ver cuáles serían las diferencias con esta. Para eso hemos invitado a dos expertos en la materia, al doctor Roberto Herman y al maestro Ricardo Álvarez Arredondo. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Para usted que nos escucha aquí en Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso, quizá a veces pueda parecerle, bueno, pero pues es muy fácil, leamos la Constitución y ahí viene todo, ahí viene cómo debe regularse la vida parlamentaria. O incluso profundicemos un poquito más, bueno, ya hay reglamentos y los reglamentos pues están más o menos actualizados, se aprobaron en 2010, pero hay otro orden normativo que es el de la ley orgánica, que tiene sus antecedentes en los años 70 y después una reforma importante en los años 90, sobre la cual queremos platicar con nuestros especialistas. Y también hay una discusión que existe en el ámbito académico, en el ámbito parlamentario, en el ámbito político, sobre la necesidad de tener o no una ley del Congreso. ¿Qué tendría que tener? ¿Cuáles serían las características necesarias de una ley del Congreso? Como les decía, para eso hemos invitado al maestro Ricardo Álvarez, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y es maestro en Política y Gobierno de Europa Occidental por la London School of Economics de la Universidad de Londres. Es además asesor parlamentario en la vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero eso dice poco sobre su muy larga trayectoria en la vida parlamentaria, porque él ha estado en todo lo que yo llamaría la transformación del Poder Legislativo, pero no solo como testigo, sino como un actor relevante, porque ha estado en la asesoría de distintos órganos de gobierno de nuestra Cámara de Diputados. Ha sido secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, fue secretario parlamentario del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados y entre otras responsabilidades, además por supuesto de su trayectoria académica como profesor en la UNAM, en el TEC de Monterrey y otras instituciones. Bienvenido, maestro Ricardo Álvarez Arredondo. Muchas gracias, Camil, por la invitación y encantado de estar en este proyecto de Radio del Congreso. Muchísimas gracias, además en el que Ricardo ya nos platicará, pero Ricardo fue uno de los impulsores de esta idea de tener radio parlamentaria. Ya nos platicará en este momento. Y tenemos, por supuesto, también como invitado a otro buen amigo, experto en la materia, el doctor Roberto Herman, quien es licenciado en Filosofía Política por la Universidad de Padua de Italia y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Venecia, Italia. Actualmente se desempeña como director de Planeación, Evaluación y Normatividad en la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, pero yo diría, además, ha sido un largo, con una larga trayectoria de especialización en materia legislativa. Además, alguien que desde distintos ámbitos, sobre todo del ámbito académico, se ha encargado de evaluar el desempeño del Poder Legislativo. Bienvenido, doctor Roberto Herman, a Apuntes Parlamentarios. Mi querido Kenver, muchísimas gracias y muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, la verdad es que es un privilegio para nosotros porque por lo regular el público que nos escucha pues ve a los senadores, a las senadoras, a los diputados y diputadas, pero poco podemos escuchar o tener la oportunidad de escuchar a personas que han estado en la confección de disposiciones normativas que le son aplicadas al Poder Legislativo y que han vivido desde dentro en la vida parlamentaria. Por eso es que a nosotros nos entusiasma mucho su presencia el día de hoy y quisiera iniciar preguntándoles
esta idea de, a ver, tenemos una ley, ya en un programa anterior platicamos sobre cómo se crearon los reglamentos más recientes que tenemos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, principalmente en la Cámara de Diputados, pero quedó pendiente como la discusión de la evolución de la ley, porque tuvimos una ley en los años 70, una primera ley orgánica, que después se reforma en los 90. ¿Por qué existe esa norma? ¿Qué diferencia tiene con lo que está dispuesto tanto en la Constitución como en los reglamentos? ¿Y por qué resulta necesaria una ley orgánica? Ricardo. Bueno, yo creo que vale la pena hacer un poquito de historia de manera muy, muy rápida. Hay que recordar que México en el amanecer del siglo XX pues fuimos a una revolución que trastocó obviamente la vida institucional, las cámaras, y estábamos con reglamentos del siglo XIX. Entonces, después de que se emite la Constitución Política del 17, nos fuimos así, sin reglamento, con las puras disposiciones constitucionales. Ahí no era un país que privilegiara el quehacer legislativo, más bien era un país que estaba tratando de apaciguar a su sociedad, transitar la época armada, y las cámaras tenían un papel pues bastante secundario. Se confecciona un sistema de partido casi único, y ya que se serenan, digamos, las aguas guerreras de este país, hasta los años 30 surge el reglamento que todavía está en algunas partes vigente, que es el de 1934, que se llama Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y ese está todavía vigente en lo que respecta a la Comisión Permanente, al Congreso General, aunque ya están obviamente muy desfasados. Después nos fuimos así, fíjate, del año 34 hasta el 2010 con ese reglamento. Un reglamento que decía, por ejemplo, que en galerías la gente tenía que retirarse sus armas y dejarlas en el vestíbulo, porque hablaba de la gente de los actores de la revolución, que fue gente que llegaba armada ahí a Donceles y dejaban ahí sus armas, ¿no? Entonces, el tipo de vestimenta. Los sombreros también, ¿no? O sea, es algo, son reliquias históricas muy valiosas, claro, muy bonitas, pero hasta el 2010 se tuvo la convicción de que necesitamos actualizar los reglamentos. Ahora, la ley, ¿por qué surge la ley del 79? Porque esto es producto de una reforma constitucional, de la famosa reforma política de Reyes Heroles del año 77, que tenía que aperturar el sistema político después de las crisis estudiantiles, de movimientos médicos estudiantiles de los años 60, que la sociedad pugnaba por una participación de mayor democracia, de mayor apertura, que vino esa represión sangrienta, lo que hicimos lavarnos la cara un poco con la Olimpiada, pero había que darle al Congreso una herramienta jurídica que pudiera normar esa primer pluralidad. Esa ley atendía básicamente disposiciones de un orden muy genérico, como la Gran Comisión, por ejemplo, la Oficialía Mayor, que se llamaba en esa época, pues los organigramas que empezaban a madurar, que si tú te fijas, los primeros organigramas del siglo XX todavía traen un lenguaje militar. Uh-huh. Los cargos son oficial primero, oficial segundo, oficial mayor, todo eso viene del ejército. Y ya en esta era civil, después de los presidentes de corte civil, empezando con Miguel Alemán en los 50s, pues vamos transitando hacia ya gente con formación en México, en Europa, que trajo teorías de la administración pública, fuimos consolidando la burocracia, pero sobre todo había que normar esa primer pluralidad. Por eso surge la necesidad de hacer una ley orgánica del Congreso de la Unión. López Portillo, que era el presidente en turno, puso esta moda de hacer leyes orgánicas en todas las instituciones y obviamente quiso que el Congreso no se quedara atrás. Él lanza la iniciativa de esta primer ley que hace la norma de los órganos incipientes de gobierno, de administración en la Cámara, y darle cauce a la actividad política, que ya no solo se circunscribía en el PRI, que era un partido absolutamente dominante, hegemónico, sino que ya la pluralidad ya tenía pues cierta presencia, ni siquiera digamos fuerza, ¿no? La derecha tenía 20, 25 diputados, el Partido Comunista andaba igual en 19, en fin, si juntabas toda la oposición no rebasaban más de
quizás 60, 70 diputados, pero sí esto trastocaba la vieja norma rígida del partido casi único. Ese es el contexto del nacimiento de la primera ley orgánica del Congreso, que se expide, insisto, a resultado de la reforma política del 77, y esta ley se expide en 1979. Claro, y en ese contexto de una primer esfuerzo de liberalización, de una válvula de escape, en donde el propio sistema pudiera reconocer que este es un órgano diseñado para la expresión plural de las ideas, y esto tendría que tener un reflejo en la normatividad interna. Pero después transitamos, es decir, así como dijiste, pasamos 70 años con aquellos viejos reglamentos, pues esta ley orgánica se mantuvo realmente pues toda la era del partido hegemónico hasta el momento de ruptura, digamos, en 1997, ¿no? Que es cuando, que es el momento crítico para el Congreso y donde se empiezan a desatar cambios institucionales importantes. ¿Qué es lo que pasa en 1997, Roberto Herman? ¿Y qué es lo que reconoce la nueva propuesta de ley orgánica? Bueno, lo que pasa en 1927 es que el PRI perdió la mayoría en el ámbito de la Cámara de Diputados, entonces tuvo que empezar a negociar con el partido de oposición, fundamentalmente en el ámbito de un tema que es una facultad, ¿no? Y es propia de la Cámara de Diputados, que es el tema del presupuesto. Entonces eso obligó, ¿no? Y es a los actores, ¿no? Y es a un tipo de acciones que no estaban debidamente institucionalizadas por la ley, ¿no? Orgánica iniciativa por el reglamento, entonces forzó la necesidad de no modificar las reglas del juego. ¿Por qué? Porque ya los actores eran otros, la dinámica era otras, entonces no había una estructura reglamentaria, no había una estructura, una composición orgánica e institucional que permitiera la resolución de los conflictos. Eso fue fundamentalmente lo que detonó la necesidad, ¿no? De crear la nueva ley, bueno, la ley orgánica que todavía tenemos, que es de 1999. Y no solamente eso, y es uno de los temas también importantes en el ámbito de la última, ¿no? Ley orgánica que todavía tenemos vigente, es obviamente la recomposición de la estructura orgánica del Congreso, con la creación de la mesa directiva, la creación de la Junta de Coordinación Política, en el ámbito de la Cámara de Diputados de la conferencia, y obviamente una definición es un poco más estructural, ¿no? De las comisiones, y por supuesto también un tema muy importante que se sembró en esa era, que es el tema del servicio de carrera. El servicio de carrera es un tema muy importante para fortalecer justamente el proceso de profesionalización de las personas que trabajan, ¿no? Y es en el ámbito del Congreso. Eso fue un poco la necesidad, ¿no? Y es para la creación de la ley que tenemos todavía hoy en día, y es algunos aportes que tienen que ver con su legado todavía hoy en día. Nada más estamos hablando de una ley que evidentemente ya pasó su tiempo, ¿no? Ya ha pasado 24 años, entonces yo creo que ya llegó y es a una cierta madurez, si no digo viejez, entonces sí requiere su modificación. Claro, cuando hablamos de una ley, lo que pasa es que para el público que nos escucha, el tránsito de una ley a otra orgánica, estamos hablando, es que, por ejemplo, de lo que hablaba Ricardo, en el anterior diseño había una gran comisión porque se entendía que el partido mayoritario siempre iba a ser mayoritario, y entonces esa correlación de fuerzas no estaba siendo amenazada, simplemente se normaban ciertos procedimientos de organización interna. Pero en la de 99 se dice, bueno, ya surgió la pluralidad y pareciera que esto llega para quedarse y tiene que haber organicidad interna que permita que incluso las minorías tengan la posibilidad de participar, tener voz y voto en los órganos de gobierno. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, las mesas directivas ya no serán electas cada mes, sino que ya serán electas por una temporalidad mayor, que es de un año. Ojalá hubieran dicho 3 años, no lo sé, pero bueno, un año ya era un cambio significativo respecto a lo que había, el sistema de comisiones, etcétera, y todos estos elementos que nos dice Roberto. Pero como nos dice Roberto, pero también queda como, pues pareciera como que ya también hay que actualizarla. ¿Cuáles son las cosas que debieran actualizarse en esta ley orgánica, Ricardo? Sí.
Bueno, ahora sí, haciendo honor al nombre de este programa, un apunte parlamentario. Sí. El PRI mantuvo una mayoría, pero ya no fue absoluta, era relativa, claro, en el 97, con 239, pero se juntó toda la oposición ahí con una operación claro, muy inteligente de los líderes de entonces, que era Muñoz Ledo, estaba creo que Santiago Krill en el PAN, Carlos Medina Plasencia, estaba Beto Anaya, el Niño Verde, se juntaron y le hicieron mayoría al PRI. Entonces, esto detonó la crisis de la Gran Comisión. Claro. Porque, como tú bien dijiste, actuaba con el supuesto de que el PRI tuviera una mayoría. Incluso en el artículo 69 se habla de que en la Cámara de Diputados se organizan los grupos parlamentarios por afinidad. O sea, ni siquiera se habla de la Cámara de Senadores. Hasta hoy día no se habla de la Cámara de Senadores porque era impensable que la oposición pudiera capturar un estado. Sí. Entonces traemos todavía ese déficit, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta ley tuvo que echar mano de un viejo dispositivo que se dio en el 77, pero que no se usó, que era la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Claro. Y esa fue, digamos, que como que la madre. La Gran Comisión es la abuela y esta CRIPT es la madre de la Junta de Coordinación Política, que era el órgano de acuerdo de los liderazgos partidarios, pero también, como bien apuntó Roberto, surge la conferencia, que es ese órgano de los líderes partidarios más el presidente de la mesa, para tener todo el panorama completo de diseño de las sesiones, de los periodos, de las extraordinarias, de algunas cuestiones complicadas de legislar como el presupuesto y tramos así. Pero esta ley del 99 introduce todo lo que, aquí Roberto es un gran experto de los tramos de control. Sí. Ya pinta una contraloría interna más poderosa, pone orden en las comisiones, genera los centros de estudio, apunta ahí en ciernes el servicio civil, etc. Ahora, ¿por qué sí hay que actualizar? La del 79 duró 20 años, la del 99 ya está más madurita, ya tiene 23 años. Nosotros propusimos la nueva ley del Congreso con el diputado Muñoz Ledo en el 2019. Este es un proyecto que te voy a dejar aquí en la mesa, en donde hablamos, por cierto, de la génesis del radio del Congreso. Claro. ¿Y qué es lo que tiene que tener esta ley? Que ya no se va a llamar ley orgánica, sino es ley del Congreso. Nosotros que hemos estado en la confección de reformas durante muchos años, hemos ido haciendo la travesura. Voy a soltar aquí dices que no estás por la nota, pero esta sí es nota. De poner en la Constitución, por lo menos creo que son 11 artículos, donde ya hablamos de la ley del Congreso. Bueno, ya existe en la Constitución. En la ley del Congreso. Ley del Congreso. Eso es travesura de quien aquí habla y otros colegas que hemos estado tratando de empujar en el ámbito interno del Poder Legislativo ese concepto de ley del Congreso, que ya no es ley orgánica. Porque si bien la nueva ley necesita normar toda la vida interna, el reto de hoy es que esa nueva ley tiene que asumir la modernidad digital y normar un Congreso para la gente, para que la gente participe en los procesos legislativos. Normar el Parlamento abierto, fortalecer los canales de comunicación, de participación. Yo pienso que hoy los jóvenes que están alejándose de la política, a diferencia de nuestra generación que fuimos jóvenes activistas de la política, porque no hemos logrado insertar la democracia en los celulares. Yo pienso que la democracia tiene que llegar a los celulares y tiene que la gente joven ver a golpe de teclado qué está pasando en el Congreso, emitir una opinión, emitir quizás una votación, aunque sea indicativa, involucrarse en los temas. Sí. Entonces necesitamos toda esa disposición y ordenar muchas normas que la propia evolución constitucional nos ha hecho que muchas normas del Congreso no están en la ley, sino están dispersas en otras regulaciones. A veces en acuerdos, a veces en otras leyes. Están en otras leyes, leyes. Por ejemplo, toda la cuestión de juicio de procedencia y juicio político lo encuentras más en otras leyes, sí, ¿no? Entonces yo pienso que toda la facultad del Congreso hay que atraerla, hay que ordenarla, hay que tener un título de control constitucional, un título de Parlamento abierto, un título de Congreso digital, bueno, las bicamerales hay que darles también una actualizada,
Pero sí, cómo nosotros podemos y debemos llevar a otro nivel el empoderamiento del poder legislativo. Finalmente, decían los viejos maestros, la democracia sí transita por la pluralidad política, pero el fin último de la democracia es empoderar a la sociedad. Está bien empoderar al Congreso, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los partidos, normarlos, controlarlos, pero nosotros tenemos que darle a la sociedad poder real, no solo en los trienios en donde salen a votar, sino en un conjunto de decisiones torales para la vida cotidiana de la gente, que tenga mecanismos de expresión, tanto en modelos de votación como en deliberaciones presenciales o virtuales, al seno de las comisiones. ¿Cuántas veces, Kenbrick, tú que eres un gran académico, no tienes una mejor idea de lo que se está hablando en una comisión? Claro que tu modestia impide que lo digas, pero hay veces que escuchamos a los legisladores que están totalmente fuera de foco de las discusiones y nosotros, bueno, estamos adentro y podemos incidir y asesorar y mandar una tarjeta, mandar un mensaje, incidir directamente en los debates, pero yo pienso que la manera en que la gente se involucre en el futuro en estos poderes es la manera en que tenemos que tener estos brazos de regulación que hagan asequible al público la confección de las leyes, que a ellos les van a afectar de manera directa y sirve de que las vamos comprendiendo. Claro, ¿no? Totalmente. Y a ver, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quisiera insistir sobre esta idea de ley del Congreso. ¿Por qué la necesitaríamos? Ya has apuntado a algunos de prácticamente los capítulos de la ley, de lo que podría regularse, pero también otras cosas que a lo mejor podríamos normar que hoy en día son materia de polémica. Por ejemplo, una de las razones por las cuales se han declarado inconstitucionales algunas de las reformas que se han hecho en el Poder Legislativo ha sido en materia de deliberación democrática, llama la Corte, ¿no? Sin embargo, no queda muy claro qué es eso de la deliberación democrática. Es decir, teóricamente todavía hay un debate sobre qué es la deliberación democrática. Podrían establecer registros o problemas que han surgido. Por ejemplo, la pandemia, pues nadie la esperaba y nos sorprendió a todos y hay cosas que pues tendríamos que tener ahora previsto para tener esta posibilidad de los congresos digitales, del uso de tecnologías, o por ejemplo, ahora que emerge la inteligencia artificial, cómo se puede incorporar la inteligencia artificial a la actividad parlamentaria, ya no digamos en el uso de redes sociales, o es decir, otros mecanismos como tú ya lo apuntabas, que decías que desde tu celular puedas interactuar, pero desde muchas otras formas de interacción. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos le vamos a preguntar a Roberto Herman y a Ricardo Álvarez cuáles serían estas propuestas para tener un Congreso moderno o cómo actualizar la normatividad alrededor del Congreso. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Regresamos a Apuntes Parlamentarios. Estamos platicando esta mañana sobre ¿es necesaria una nueva ley para el Congreso? ¿En qué nos beneficiaría? ¿Para qué nos serviría? Y estamos platicando sobre este tema con el maestro Ricardo Álvarez Arredondo, quien es un experto politólogo, experto en temas parlamentarios, fue secretario técnico de la mesa directiva, es asesor parlamentario en la vicepresidencia de la mesa directiva, pero además no mencioné que fue asesor en la coordinación para la reforma del Estado del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados y asesor de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, que se formó en la 58ª legislatura, ¿no? De 2000 a 2003 y de donde surgieron muchas iniciativas de transformación no solo del Congreso, sino del régimen político mexicano, ¿no? Y también estamos platicando con el doctor Roberto Herman, quien ha sido un académico de larga trayectoria, ha sido profesor de la Universidad de las Américas, de la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, que, como lo hemos dicho ahora, es director de Planeación, Evaluación y Normatividad en la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados. Ambos expertos en temas parlamentarios. Y nos íbamos con una provocación de parte de Ricardo, de decir, bueno, aquí hay una serie de temas. ¿Dónde deberían estar regulados? Porque en algún lado tendría que estar normado este tipo de temas. La Constitución parecería un exceso. Los reglamentos parece que es insuficiente porque regulan la vida, tendrían que regular la vida de ambas cámaras y se propone entonces una nueva ley del Congreso. Roberto Herman, ¿tú estás de acuerdo con que sería viable una nueva ley del Congreso y cuáles serían los temas prioritarios para incluir en esa nueva ley?
Sí, soy de acuerdo que hay que hacer una nueva ley de Congreso, hay que reformarla, es una reforma de gran calado, hay que decirlo. Los temas, ¿no?, como mencionó Ricardo, son muchos, ¿no? Y hay temas que son internos a la estructura, a la función del Congreso, como el tema de la reforma, obviamente, de la modalidad de funcionamiento de los órganos de gobierno, incluyendo también las comisiones. Hay temas que tienen que ver con obviamente, el actualizar el tema o introducir en el ámbito de la ley temas que están dispersos en distintas leyes, por ejemplo, la ley de fiscalización, ¿no? Hablando la ley, por ejemplo, el tema del Coneval, de la ley de desarrollo social, y esos son todos temas, la ley hacendaria, ¿no? Hay muchos, igual el tema de la coalición, que nunca ha llegado realmente a ser parte de una estructura funcional, ¿no? Y eso integrado debidamente en el ámbito de la ley general, hablando de cuestiones de normamientos y otras cuestiones que también son muy importantes, que tienen que ver con temas de procedimientos. Hablando de procedimientos, estamos hablando de temas que ayudan, ¿no?, o coadyuvan a la toma de decisiones. Ricardo justamente mencionaba la cuestión que necesitamos ciudadanizar, ¿no?, y es el proceso de decisión al interior, ¿no?, y es del Congreso, ya sea a través de un sistema mucho más digitalizado, es decir, de parlamentos abiertos, y eso es a partir de las comisiones. Entonces, las comisiones deberían, ¿no?, y ser mucho más sensibles a las instancias, ¿no?, y es de las canalizaciones de las instancias ciudadanas vía, por ejemplo, de abrir, ¿no?, el proceso de dictámenes a los ciudadanos, ¿no? Así como se hace, por ejemplo, en el ámbito de Poder Ejecutivo con la CONAMER hoy en día, con el tema de análisis de impacto normativo, que se pide a los ciudadanos la emisión de sus opiniones respecto a modificaciones de cuestiones reglamentarias, que son obviamente pura prerrogativa de Poder Ejecutivo, pero hacer lo mismo en el ámbito del Parlamento, en cada comisión, abrir, ¿no?, y eso durante el periodo de dictaminación, abrir un proceso, ¿no?, de apertura, ¿no?, consultas públicas en las cuales los diputados, los asesores tienen que contestarla, habrá un debate, ¿no? Es el tema, un debate es en el ámbito de las iniciativas, que finalmente son temas que son de impacto ciudadanos, porque la iniciativa tiene un impacto, ¿no?, hacia los ciudadanos. Claro, no se trata de que abdiquen de su función legislativa, simplemente es de incorporar mayores elementos que además le van a dar mayor legitimidad, mayor fuerza a lo que se legisle, ¿no? Tocaste el tema. El tema es, vivimos desde mi punto de vista hoy en día en México un problema de falta de legitimidad de la ley. Parece paradójico. Sí. Parece paradójico, pero ese es el tema. Entonces, ¿por qué? Porque se hacen demasiadas leyes y no se evalúa, no se analiza cuáles son sus impactos, cuáles son sus resultados. Si realmente una ley se implementa debidamente, se concluye como se había previsto, si cumple con el propósito de los iniciantes. No sabemos qué pasa. Tenemos en México 312 entre leyes generales, ¿no? Y es leyes generales, las orgánicas, reglamentarias, etcétera, incluyendo los códigos, y no sabemos realmente hoy en día qué pasa con estas leyes. Entonces, ese es un tema de responsabilidad de parte de quién, de parte de las diputadas y diputados con respecto a qué cosa, y es a una facultad que tiene, no solamente como diputado, sino como actores del Estado, porque el poder legislativo es un actor del Estado. El hecho de que los diputados, y obviamente los senadores y las senadoras, y esa tienen hoy en día, sigue teniendo ese deporte, ¿no?, de hacer leyes al vapor, sin darse cuenta, sin ni siquiera considerar, ¿no?, si se van a implementar o no se van a implementar, porque obviamente dejan la responsabilidad a los otros poderes. Es una falta de responsabilidad de Estado por parte de los legisladores, y obviamente incluyendo eso, el poder legislativo. ¿Qué pasa? El hecho de esta deresponsabilización respecto a las consecuencias de la legislación que tú produces como órgano del Estado produce una pérdida de legitimidad, no solamente del Congreso, sino también de las leyes. Sí, y se debilitan las instituciones al final, porque no es nada más de que, bueno, no me importa lo que está ahí pasando. No, al final, si se pierde confianza en las instituciones representativas, se afecta la viabilidad del mismo Estado democrático, ¿no? Es decir, lo que necesitas en un Estado democrático es instituciones fuertes. Eso no quiere decir que tengas instituciones obstaculizadoras o instituciones que impidan la normal actuación de los procesos políticos, no, simplemente se trata de que las decisiones que ahí se tomen sean
lo mejor posibles en términos de técnica, de legitimidad, de pluralidad en la discusión, etcétera. Y quizá algunas cosas se pueden abordar o, digamos, atacar desde la misma propuesta de ley del Congreso. Ricardo nos habría todo un catálogo de temas sobre los cuales se podría legislar en este proyecto. Me queda la duda, Ricardo. Con este proyecto, en caso de que se aprobara, ¿se conservaría también la ley orgánica? O, es decir, ¿cómo convivirían estas dos normas? ¿O la nueva ley del Congreso abrogaría en todo caso la ley orgánica? Bueno, mira, la ley del 77 y el 99 se llaman exactamente igual, más tiene la diferencia de la emisión de los años. Sí. Y esta sí es una noción más amplia, porque contendría la parte orgánica, elementos orgánicos de la organización interna, en el capítulo 2 y 3, títulos 2 y 3, como está ahora, que es un libro de la Cámara de Diputados y un libro de la Cámara de Senadores, y los subsecuentes títulos de los temas que hay que ir regulando con mayor presión, entre ellos comisión permanente, bicamerales y las que ya notamos. Pero mira, hay una cuestión principal que no quiero que se me escape, en donde realmente el Poder Legislativo está ante un hecho muy cuestionable y vergonzante, que siendo la casa de las leyes, tiene su ley fundamental, que es esta ley orgánica, totalmente desfasada de lo que dice hoy día la Constitución política. En temas no menores, te voy a poner un par de ejemplos. Uno, en la parte de Congreso General, que es el título primero, ahí se refiere a la eventualidad de la falta absoluta del presidente de la República y remite a cómo se erigía el colegio electoral en los años 30. Es decir, ante la falta absoluta del presidente, nuestra ley de la orgánica del Congreso no recoge lo que ya trae la Constitución actual en sus artículos 83, 84, 85, 86, que tiene ahí 6 casos de qué sucede si hay falta absoluta del presidente. Si no se lleva a la elección, si no se presenta a la toma de posesión, si falta al inicio de su mandato, en medio de su mandato, al final de su mandato. Todo esto ya está desmenuzado en la Constitución y cómo es posible que no lo hemos podido incorporar a nuestra ley. Hoy hay un debate que nosotros advertimos hace muchos años, en donde decíamos que había una duda del término de la legislatura, porque si leemos el 65 constitucional dice que los nuevos diputados entran el 1 de agosto. Ahora los diputados y senadores andan muy espantados porque acaban de descubrir esto que está escrito en la Constitución desde 2014, repito, 2014, o sea, les llevó 9 años constatar de que íbamos a tener un pequeño problema al término de esta legislatura, que es que nadie sabe cuándo termina esta legislatura. Claro. Ya está en comisiones un proyecto que regresa al estado anterior de 2014, que dice que la legislatura empieza el 1 de septiembre, pero pues nos vemos mal legislando para favorecer que una legislatura se amplíe un mes y no habiendo atendido este tema en los 9 años que tuvimos pues ya no digo de plazo, sino ahora sí que de gracia, sí, ¿no? Ya de vigencia, además. Se nos acabó la gracia, ahora estamos en la desgracia de advertir esta crisis al 11:45, pero así, eso es una manera de ser muy nacional en estos temas, ¿no? Llevar todo al límite al final y resolverlo de mala manera. Si tú ves la ley orgánica del Congreso actual, pues el artículo 57 que habla de las últimas partes de organización de la Cámara de Diputados, pues ya es un completo chiquero, porque es el 57, el 57 bis, ter, quater, quin, porque no podemos avanzar sobre el 58 porque ya empieza el libro de senadores y tenemos ahí un chipote, casi es un tumor canceroso, que ahí todas las enmiendas que se necesitan para la parte orgánica de temas tan importantes como servicio civil, centros de estudio, los aglomeramos en esos artículos 50 y tantos, porque ya no podemos ir hacia otra cosa. Entonces, la nueva ley del Congreso tiene que normar los centros de estudio, hacerlos de mayor amplitud, de mayor alcance, consolidar el servicio civil de carrera, perfilar un modelo
de gestión del Congreso de la Unión para irradiarlo a los congresos locales, que digo, ahí sí que me disculpen los congresos locales, pero hay unos de un enorme atraso, además de estar desfasados en leyes generales, que ya advertía Roberto que son muchas, tienen un sistema de administración a base del moche. Ahí los diputados locales se dividen dinero, se tienen facultades hasta de hacer obra pública, en fin, es un cóctel para que se vaya corrompiendo la representación política, que es en lo que deberíamos estar concentrados, en representar a la gente y legislar para la gente. No andar ejerciendo presupuesto, pues si se supone que los congresos controlan el ejercicio del presupuesto, no es para que lo anden ejerciendo. Ahora, ya encarrerados, y espero que sea motivo de un programa futuro, también dejo la pregunta de que si esta Constitución vamos a seguir enmendándola o ya vamos a un modelo de una nueva Constitución política que ordene el texto, lo aligere y lo haga más comprensible, porque simplemente en el diseño del Poder Legislativo, en el trazo original que hoy conservamos, está muy claro. Del artículo 50 al 79 es el Poder Legislativo, del 80 al 94 es Poder Ejecutivo, y del 95 al 100, me parece que el 106 o 105 es Poder Judicial, luego la responsabilidad administrativa, título cuarto. Pero ya los órganos autónomos metieron un gran desorden, porque hay organismos en el tercero, judicial, en el 27, en el sexto, ¿no? El de transparencia, órganos reguladores, y esas absorben facultades del Congreso y se las llevan a otros ordenamientos. Y entonces, si tú pones a un estudiante de Derecho Parlamentario, que por cierto no hay matrículas de Derecho Parlamentario, hay que escarbarle para llegar a eso, tú los pones a leer la ley y aunque la dominen, aunque la macheten, aunque la memoricen, no sabrán las facultades del Congreso porque, ¿qué creen? Ya no están las facultades del Congreso, las facultades totales del Congreso ya no están en esta ley, están diseminadas por todo el marco jurídico de instituciones mexicanas, y ese es un vicio que hay que corregir de manera urgente. A ver, antes de que nos vayamos, yo les quiero preguntar, pero si esto se reconoce como una necesidad para la vida cotidiana del Congreso, y es un problema que a veces tenemos que recurrir que al reglamento del 34 o recurrir a un acuerdo parlamentario para normar una discusión específica o irnos a alguna ley secundaria, etcétera. Si esto es un problema y todos los grupos parlamentarios reconocen que ha sido una dificultad, ¿por qué no ha habido acuerdo alrededor de la construcción de una nueva ley del Congreso? Es decir, ¿cuál es la dificultad? Porque tú decías, incluso la misma ley orgánica no se ha actualizado, ¿no? Es decir, tú mencionaste ya algunos pasajes. Hay otro, yo por ejemplo recuerdo, creo que es el 93, 94, donde dice, las sesiones de comisiones podrán ser públicas. Pues la mayoría en los hechos lo son. Lo que pasa es que no se ha actualizado lo que dice la ley. De hecho, es muy raro que una sesión de comisiones se sesione en privado. Pero prácticamente eso ya no existe, pero se solo quedó la ahí. comisión instructora. Solo la comisión instructora, pero de ahí en fuera prácticamente eso no existe. Sí. Y sin embargo, es una herencia que permanece en la ley orgánica y a pesar de ser tan evidente, no se reforma. ¿Por qué es tan difícil reformar las reglas internas del Congreso? Esa es una gran pregunta y voy a decir cosas muy incorrectas en lo político. Mira, primero hay resistencias porque hay una especie de mito urbano de que si movemos esa ley se pierde el arreglo actual y hay segmentos o sectores que pierden poder. Ahora, ¿quiénes son esos segmentos y esos sectores? Pues pueden ser diputados que tienen una gran experiencia, gran presencia, que van y vienen al Congreso, ahora se pueden reelegir, y también segmentos de las propias burocracias de las cámaras. Pero yo pienso que todos tenemos que tener la capacidad de ir a un nuevo pacto orgánico y regulatorio en donde asumamos la época digital que estamos viviendo, la época de participación ciudadana,
la época de disposiciones constitucionales que necesitamos incorporar y no tener miedo de que se va a trastocar el poder interno. Claro que se va a trastocar el poder interno, pero no para peor. Yo digo que simplemente para reflejar lo que tenemos en la práctica parlamentaria. Reconocer dónde está el poder, dónde necesitamos fortalecer. Tiene que servir más como un órgano de control, eso es como un gran pendiente. Los procesos legislativos creo que han ido evolucionando, están depurados, pero los órganos de gobierno tienen que tener respaldos legales y reglamentarios más claros y no recurrir tanto al acuerdo político de coyuntura. Entonces es hacernos la pregunta, ¿queremos transitar a un Estado más moderno o nos quedamos con una carcachita que hay que parcharle la llanta, inflarle la otra, ponerle un clavo en una tuerca para que ruede? Yo creo que hay que ir construyendo ya un nuevo vehículo que nos haga estar en pleno en el siglo XXI. Y un pequeño tema que hemos omitido y que está muy mal que lo hayamos omitido, esta nueva ley tiene que tomar con toda la fuerza la representación de las mujeres, los órganos paritarios, que desde luego que trastoca el poder de la Cámara. Hoy por hoy, aunque hay una Cámara paritaria que somos líderes en el mundo de cámaras paritarias, los órganos de gobierno todavía necesitan avanzar en paridad y comisiones y en fin. Entonces, esta nueva ley también tiene que recoger todo el poder que han logrado las mujeres en esta perspectiva de género. Es muy importante. Totalmente. Roberto Herman, antes de irnos también, ¿cuáles entonces serían, además de los temas, las posibilidades de tener una nueva ley del Congreso? ¿Le ves posibilidad a este proyecto? No, ahorita no, evidentemente, porque estamos al final de legislatura y de sexenio además. Entonces, y vamos a ver cómo se va a componer la nueva estructura de los grupos parlamentarios. Y vamos a ver cuántos diputados se van a reelegir, pero yo creo que los diputados que se van a reelegir van a ser los actores fundamentales de lo Eso que ayuda, ¿no? Sí, de una nueva, porque se da cuenta ellos perfectamente bien de cuáles son los problemas de la actual ley, ¿no? Y es que no resuelven, de hecho, la actual ley, incluyendo justamente el tema de la paridad en el ámbito de nombramientos de los cargos directivos de las dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y por supuesto, ¿no? Y es entendiendo que hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Y que ahorita la ley no lo permite, ¿no? Definitivamente. Esperamos que va a haber no solamente que va a haber diputados que sean interesados en resolver esos problemas, sin embargo es un tema todavía aún más importante. Necesitamos un grupo de líderes parlamentarios que se casen con la idea de reforzar el Parlamento como un poder del Estado. Y porque todavía ya voy a hacer otro comentario que no es muy políticamente correcto, yo no veo líderes que tenga esta podemos decir, esta misión, no ya ni sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. Algunos sí lo tienen, pero obviamente no tienen la fuerza para poderlo hacerlo, ni siquiera porque sí existe en el ámbito del grupo de mayoría, pero no veo que tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces eso es lo que necesitamos para que transite, ¿no? Y es una nueva ley general. Necesitamos, ¿no?, un grupo de diputados y de senadores que realmente tengan esta misión, esta misión muy clara, ¿no? Y tenemos un parlamento fortalecido, un parlamento moderno, y es un parlamento más responsable respecto a las leyes que él mismo produce. Claro, que es la tarea, o una de las tareas fundamentales que tenemos como país es modernizar nuestro parlamento, es decir, que nuestro Congreso esté y responda a los tiempos actuales. No podemos tener un Congreso con prácticas del siglo pasado, con reglas del siglo pasado, y que al final pues este entramado institucional pues nos va a dar resultados del siglo pasado si es que no nos modernizamos. Ahora, no es fácil, yo les preguntaba, ¿no es fácil reformar esto? No, en el Congreso de Estados Unidos se creó el Comité de Modernización, duró 2 legislaturas y después cancelaron el comité porque no había acuerdo sobre los elementos. En el Reino Unido han también hecho esfuerzos de modernización del
el Parlamento y les ha costado mucho trabajo. Es difícil en general mover el statu quo, es decir, cambiar el estado de las cosas, porque de alguna forma los legisladores también piensan, pues ahí va funcionando. Y nos hemos acostumbrado a un orden de las cosas y es difícil cambiar las reglas internas, Ricardo. Hay un tema que en México se le teme mucho, que es ejercer la mayoría. Cuando el PRI tenía la mayoría absoluta, bueno, pues gobernaba como quería. Luego hubo una era de pluralidad en donde se logró democratizar el sistema por esa pluralidad. Luego esa pluralidad se pervirtió porque se convirtió en un régimen como de cuotas. Y fuimos como de intercambios de favores y fuimos como hacia atrás. Pero yo creo que en cualquier lugar del mundo el partido político, la coalición de partidos que captura la mayoría tiene derecho a gobernar y a poner las reglas del juego a como entiende él su proyecto y modelo de Estado. Claro, estas leyes, lo deseable es que tengan un gran consenso, pero ojo, la ley del Congreso necesita una mayoría simple. Y yo creo que ya llegamos a un momento en donde la siguiente legislatura, de capturar alguna de las coaliciones mayoría simple, tendría que ir hacia adelante con su proyecto de ley, tenga un amplio consenso o no tanto, para implementar por fuerza del mandato popular un nuevo modelo. No hay que tener miedo a ejercer una mayoría. Bueno, vamos a tener que hacer una segunda edición de este programa porque yo iba a comentar justo, el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pues establece las reglas del procedimiento legislativo y depende de quién tenga la mayoría, son los tiempos y lo que se debate del procedimiento legislativo. Aquí no, aquí tenemos un procedimiento mucho más profesional, estableciendo periodos, tiempos, actores, etcétera. Bueno, ya nos vamos porque si no, nos vamos a quedar hablando sobre las normas internas del Congreso que, como vieron, tiene una parte interesante. ¿Dónde pueden seguirlos si están interesados en conocer más información sobre esto, doctor Roberto Herman? Bueno, tengo una en Twitter, ahorita en X, ¿no? En mi apellido que es EHRMANR, @ y está en Twitter, y tengo en Facebook, es Roberto Herman, ¿no? Y es en Facebook. Muchísimas gracias, Roberto Herman. Gracias por habernos acompañado. Ricardo Álvarez, ¿dónde pueden seguirte o estar en contacto contigo? Mira, yo mis redes sociales es para relajación personal, nada más. Entonces, pero mi correo electrónico, cualquier duda o cualquier comentario, con gusto lo atenderé. Es speddedric@hotmail.com. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, maestro Ricardo Álvarez, doctor Roberto Herman, por haber estado con nosotros en Apuntes Parlamentarios, y sobre todo gracias a usted que nos escucha, nos acompaña, nos comenta, le da like a nuestro programa en Radio Congreso. Le agradezco en la producción a Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en el servicio social a Ajax García y sobre todo a usted que nos acompaña. Soy Kenvir Puente y esto fue Apuntes Parlamentarios. Muchas gracias.